yo soy el doctor Jorge Parra, soy profesor investigador de la Universidad de La Salle, Bajío. Ya tengo aquí cerca de 20 años en la universidad y siempre he estado en la Facultad de Ingenierías. Soy ingeniero electromecánico de profesión. Posteriormente hice una maestría y un doctorado en óptica. Ahí lo más chistoso es porque óptica, de pasar de la mecánica a la óptica, y todo se debe a mi gusto por el análisis mecánico, sobre todo para entender cómo los materiales se deforman. Entonces me di cuenta que la óptica es una excelente herramienta para medir estas deformaciones, ¿no? Entonces yo de pequeño se me imaginé que con un rayo láser apuntándole a las aspas de un avión, por ejemplo, podría observar en tiempo real esas deformaciones dentro del aspa. Entonces, por eso me animé a estudiar esta maestría y el doctorado en óptica. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara y el maestría y doctorado en el Centro de Investigaciones en Óptica. Y cuando estaba terminando la maestría y empezando el doctorado fue cuando ingresé aquí en la universidad allá por el año 2007, 2006 me parece. Pues ya casi 20 años. Pues la investigación me llevó más que nada a la curiosidad, ¿no? Eso fue mi motivación. Desde pequeño fui un niño bastante travieso, no me quedaba quieto. Entonces me acuerdo uno de mis primeros experimentos que fue básicamente una palanca en el piso. Me intrigaba, bueno, colocaba un par de ladrillos, una tabla de madera, hacía una especie de balancín, y en un extremo colocaba una piedra y yo brincaba en el otro extremo, ¿no? Entonces, cuando caía, nomás observaba cómo la piedra aumentaba. Y eso me intrigaba mucho, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, ¿y por dónde se va la fuerza que hace que la piedra suba, ¿no? Y entonces me la pasaba en el jardín, así brinque, 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 viendo la piedra subir, subir, subir. Y lo hace cuando me empecé a dar cuenta que había una relación entre la palanca, la distancia, ¿no? De donde estaba el pivote y la distancia de la tabla donde brincaba y de la piedra, de la distancia del punto de apoyo a la distancia de la piedra que quería, ¿no? Y ahí de manera muy intuitiva descubrí la fórmula de momentos. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, me emocionó haber descubierto esto de manera independiente. Un fenómeno muy simple, pero para un niño de 8 años, 6 años, pues se me hace que fue un logro bastante importante, ¿no? Y más porque uno de mis tíos era ingeniero y cuando le expliqué mi descubrimiento, pues él ya me explicó, digo, y me motivó, ¿no? Me dijo, lo que acabas de hacer es descubrir la fórmula de momentos, ¿no? Del impulso momento. Sí, y eso es lo que hacemos los ingenieros, ¿no? Para el análisis de estructuras. Y lo me dice, análisis de estructuras, mecánica. ¿Y qué es eso? Y me acuerdo cerca del jardín había una varilla de esas que salen en la obra negra, donde yo solía colocar una cuerda, amarrarla y colgarme de esa varilla, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño porque me gustaba esa varilla porque cuando hacía peso, la varilla se flexionaba. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué se flexiona y por qué regresa a su posición inicial, ¿no? Entonces me daba cuenta que se comportaba como un resorte, pero lo más emocionante fue pero es acero, ¿no? O sea, yo me decía, pero ¿cómo el acero se va a doblar de esa manera? Si es un material muy, muy rígido, ¿no? Y voy corriendo otra vez con mi tío, ¿no? El ingeniero, oye, pero ¿por qué ocurre eso? Y ahí me empezó a explicar un poco de las propiedades mecánicas y cómo se comportaba molecularmente, ¿no? La estructura de acero. Y eso para mí fue una revelación, ¿no? Y para casos prácticos, para un niño de 6 años, que es jugar, 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 ¿no? Entonces, de ahí le agarré gusto a la ciencia, ¿no?
Y luego empecé pues a investigar otros métodos, otras maneras de medición y bueno, a empezar a experimentar con otros materiales. Ahí empecé a distinguir lo que es un material frágil, por ejemplo, los vidrios o las maderas, porque bueno, también quería colocar madera para hacer estos experimentos de niño y me daba cuenta que las propiedades de los materiales jugaban un papel importante, ¿no? Eso fue en mi primera etapa donde empecé a descubrir todo esto de manera innata, ¿no? Solo. Más adelante, con la guía de mis tíos, de los ingenieros, pues ya me fui orientando hacia el área de la ingeniería y hacia el área de la investigación ya en forma, ¿no? La línea de investigación que manejo en la universidad es el análisis de las propiedades mecánicas mediante técnicas ópticas. O sea, ya pues, hay muchas técnicas ópticas y también tenemos muchos materiales, ¿no? Entonces, como ingeniero, pues me dio la parte artística, digamos. Y la parte artística para un ingeniero es dibujar planos, hacer diseños en 3D, ahorita con la computadora. Entonces, todos estos softwares los fui, por ejemplo, el AutoCAD, SolidWorks, CATIA, ANSYS, los fui aprendiendo de una manera muy autodidacta, ¿no? Porque me gustaba este arte, el arte de dibujar en la computadora, el arte de manipular estos modelos virtuales. Y después, complementando esa curiosidad de cómo se van a comportar estos elementos, y mi gusto por las propiedades mecánicas, toda esta experimentación de la deformación, del trabajo que ejecutan los materiales, pues me di cuenta que la óptica era un medio ideal para hacer las mediciones, porque no tienen contacto con la propiedad, o sea, con la pieza mecánica que estemos estudiando, lo puedes hacer de forma remota. Y además hubo una condición que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Lo voy a hacer de una manera muy simplona, lo voy a decir de una manera muy simplona, cayendo en un error un poquito de concepto, pero resulta que la luz es una onda electromagnética. Entonces, haciendo una comparación, pues, ¿qué pasa cuando tenemos dos ondas? Imagínate dos ondas en el agua que se van y van a chocar entre sí. Entonces, cuando las ondas llegan en fase, bueno, en ese instante, pues la amplitud de la onda se multiplica, ¿no? Bueno, crece. Y cuando llega en desfase, en contra de la onda, una hacia arriba y otra hacia abajo, y se cruzan, en ese momento la onda se aniquila. Entonces yo pensé, bueno, pero ¿a poco la luz puede ser lo mismo? Yo, pues, si es una onda electromecánica, pues se debe de ajustar a la física de las ondas, ¿no? Y eso fue un punto de partida, ¿no? Eso de una manera muy innata lo descubrí de muy pequeño. Y voy a ir corriendo a mis tíos ahí a preguntarles, ¿no? De ingenieros. No supieron decirme qué pasaba. Sí, a ciencia cierta. Bueno, hay una decisión qué pasaba con las ondas, ¿no? Pero en particular con la luz, no supieron explicarme bien. Posteriormente, pues me puse a investigar, a leer, a buscar información y me di cuenta de que existían los rayos láser, ¿no? Y los rayos láser tenían esa propiedad de que forman se le conoce como una longitud de coherencia, que básicamente es que todos los paquetes de fotones van en ondas, viajando así en paquetes en la onda, y esas podían hacer el fenómeno destructivo y constructivo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Y a eso se le conoce como la interferometría. Y eso fue como que haber descubierto al leer, o sea, cuando tú lees un libro, ¿no? Y te emocionas y de repente descubres que realmente existe ese fenómeno que tanto te preguntabas, pues en mi cabeza fue así como que un boom, y dije, sí existe esta ciencia. Entonces, pues vamos a meternos, ¿no? Entonces,
Y empecé a ver las propiedades, que, bueno, las características para qué se usaba la interferometría, y ahí descubrí que también la interferometría podía ser utilizado para medir las deformaciones. Y eso pues me emocionó más porque ya tenía mi parte mecánica y una herramienta por la parte de la óptica, ¿no? Entonces dije, pues bueno, vamos a tratar de trabajar en esta línea de investigación. Y me acuerdo que lo primero que hice fue, pues ya estaba un poquito grande, ya estaba estudiando en ese entonces la licenciatura. Me contacté en el Centro de Investigaciones en Óptica. Y ahí fui a preguntar, y ahí me dieron toda una explicación muy padre, me emocioné y bueno, tuve que esperar a terminar la licenciatura, que bueno, eso es toda una historia porque por azares del destino, de problemas de todo tipo, me tardé casi 10 años en terminar la licenciatura. Pero bueno, al menos terminé. Fíjate que el perfil más básico, o elemental para ser investigador es y lo voy a decir muy seco, el tener el valor de querer hacer las cosas que uno quiere hacer. Yo de pequeño quería jugar y hacerlo mejor, ¿no? O sea, quería hacer mis modelos, mis juguetes, y quería hacer el mejor juguete, el mejor modelo. Y tuve el valor para enfocarme y concentrarme en hacer el mejor juguete, la mejor columpio, el mejor nudo, la mejor, o sea, si voy a colgar una cuerda, pues que sea la cuerda más larga, en la altura más alta y aventarme lo más lejos que podía, ¿no? Y fue ese valor de impulsar, de querer llegar más y más y de preguntar, porque andar buscando esos pequeños objetivos de divertirme, sí, me fue empujando a hacerlo cada vez más grande. Y el valor está justamente en eso, ¿no? O sea, hacer el valor de quererlo hacer, ¿sí? De emocionarte con lo que haces. Sí, mucha gente se conforma, y entonces se conforma con lo que ya tiene y eso limita mucho la ciencia, ¿no? Este, y que conste que estoy hablando de situaciones cotidianas, o sea, ni siquiera estoy hablando del gran científico de números, simplemente estoy hablando de la raíz de donde nace el querer ser científico. Cuando uno quiere empujar sus límites, investiga de manera innata el saber cómo llegar más lejos. Y eso te abre la puerta a la investigación, querer empujar tus límites. ¿Sí? Entonces, eso es lo fundamental, ¿no? Si quiero construir una máquina, quiero que sea la mejor máquina. Entonces, ¿qué tiene que tener estas características? Entonces voy a investigar para ver cómo lo puedo hacer. Y si no hay información, pues empiezas de manera, pues si le muevo aquí, si le muevo acá, si cambio esta pieza, si le muevo acá, eso ya es un proceso de investigación, porque ya estás entrando en el rol de observación, de hacerte una hipótesis, de verificar, sacar una conclusión, y si no se satisface, pues volver a hacer otra observación, y ahí empiezas con el método científico. Sí, eso es yo diría, la semilla, ¿no? De cualquier investigador en cualquier área, ¿no? Esas ganas y ese gusto por hacerlo, por llegar un poquito más lejos y para satisfacer tus propios gustos. Mi primera investigación ya en forma fue utilizando un rayo láser. El primer reto que me pusieron fue colocar un rayo láser, poner una pequeña lente y de la lente se formaba una línea. O sea, el rayo láser, en vez de salir como una forma de un puntito, pues ya la convertíamos en una línea, ¿no? Era con una pequeña lente en forma de barril, ¿no? Con una curvatura. Y ya cuando se proyectaba ese rayo láser sobre alguna superficie y tú observas, o sea, colocas una cámara a un lado, o simplemente por la visión, cuando esa línea interceptaba una superficie,
la línea se doblaba, se doblaba en función a la forma de la superficie. Entonces la primera pregunta que me dijeron, bueno, ¿podrá funcionar esta técnica? O sea, si yo mido la deformación de esta línea, que debería ser una línea recta, si, ¿podré calcular la forma del objeto? Y luego me preguntaron, digo, si yo recorro esta línea a lo largo de la superficie, ¿podría escanear en 3D la superficie de ese objeto? Entonces, esa fue mi primera investigación en forma, ¿no? De manera innata uno diría, pues obvio, ¿no? Pero ahora el detalle era saber, bueno, qué tanto se necesitaba, cuál sería la resolución, este, cómo sería el algoritmo, cómo se corrige la triangulación. Y todos esos pasos tuve que empezar a investigarlo, ¿no? A buscarlo en la literatura que ya existía y luego programar mis propios algoritmos, ya utilizando una computadora para poder hacer esa corrección, automatizar el proceso y para poder escanear, ¿no? Y básicamente así empezó mi primera investigación, ¿no? Creando un pequeño dispositivo que haga que la línea se corriera y que se capturan las imágenes por cada paso que daba de recorrido el motorcito que controlaba la línea. Pasito, fotografía. Y después de que tengo toda la serie de fotografías, eh, con un procesamiento digital de imágenes, pues extraer y calcular la desviación de la línea, hacer la corrección correspondiente y poder mapear en 3D una superficie, ¿no? Para mí eso fue un gran logro, así como que mi primer proyecto a nivel maestría. Me gustó mucho porque ya con esa superficie graficada, pues me acuerdo que ya lo pusía, bueno, esa nube de puntos que calculaba, pues ya lo introducía a un software como MATCAD, por ejemplo, o SolidWorks, bueno, en esa época era MATCAD, y podía reconstruir ya en 3D esa superficie, ¿no? Y hacer un modelo virtual que luego me iba a servir para, pues, hacer elemento finito, para hacer ingeniería inversa, y bueno, y para eso me gustó mucho. Y fue ya mi primer investigación en forma. Fíjate, fue un proyecto que tardé 4 años en sacarlo adelante. Me costó mucho, mucho trabajo. Sí, 4 años de mi vida con una pregunta en mi cabeza. En este caso se trata de una técnica óptica que se llama la doble proyección de luz estructurada. Términos simples. Tengo dos cañones proyectores colocados de forma simétrica. En medio coloco una cámara para observar el panorama, una superficie que está adelante. Y los cañones proyectan un patrón de franjas, ambas simultáneamente, e iluminan una superficie bastante grande. ¿Cuál es el problema? El cañón proyector tiene un puntito, o sea, la luz sale de un punto, de la lente, ¿no? Pero el área iluminada, pues, bastante grande, puede medir 2 metros, 1,5 metros, 2 metros, ¿no? De superficie, ¿no? O sea, 1,5 metros cuadrados, 2 metros cuadrados. La luz hace un fenómeno, diverge, hace una proyección divergente, abre hacia afuera, así. Y eso matemáticamente es un frente de onda esférico. Y luego se hace un relajo, tratar de convertir un fenómeno físico que estamos acostumbrados a manejarlo en coordenadas cartesianas, X, Y, Z. Ahora métete todo este problema a los problemas con un frente de onda esférico, ¿no? Otro problema, por las características de la iluminación divergente, esférica, resulta que cuando tú colocas de lado la iluminación, las franjas van perdiendo periodicidad. Todo el mundo había reportado en las investigaciones de que las franjas eran constantes, periódicas, todas iguales, pero en la realidad no. Así cuando se utilizaba esta iluminación divergente, eso no ocurre.
Pero si tú no observabas todos los modelos matemáticos que existían en la literatura, siempre hacían la consideración o suponían de que era muy poquita esa desviación, ¿no? Entonces yo dije, no, tengo que hacerlo mejor. Entonces vamos a reformular toda esta matemática, todos estos modelos, pero considerando esta no periodicidad. Y lo más chistoso es que al ir avanzando en esta investigación me di cuenta que los modelos matemáticos que estaba construyendo no se parecían en nada a los que estaban actuando. Entonces me di cuenta que estaba pues ya enfrente de una técnica nueva. Y como era una técnica nueva, pues ya tenía que hacer correcciones un poquito, bueno, tenía que demostrar que funcionaba. Entonces todas las correcciones, todos los argumentos, tenía que justificar paso por paso y tenía que hacer simulaciones en la computadora, tenía que hacer simulaciones del modelo, tenía que hacer experimentos a más no poder para poder des- presentar, ¿no? Evidenciar estos modelos que andábamos diseñando, hasta que por fin logré obtener toda una matemática nueva, considerando otras características que antes no se contemplaban, que corregían la forma como se obtiene esta superficie, ¿no? El escaneo de la superficie. Y esto bueno, publicamos bastantes artículos al respecto. Los resultados de este artículo se presentaron en un congreso internacional bueno, hubo un concurso de pósters bueno, nos llevé el primer lugar en Hungría. Sí, ahí imagínate, un chorro, eran 80 trabajos entre japoneses, chinos, alemanes, franceses, italianos, españoles, brasileños, ingleses ahí, y bueno, y haber ganado el primer lugar pues fue muy satisfactorio, porque bueno, es el resultado de 4 años de trabajo y de correcciones de algoritmos para esa parte, ¿no? Entonces, bastante satisfactorio. El proyecto de Santander FinPes es una iniciativa que saca estas dos instituciones, el Banco Santander y la FinPes, para impulsar la competitividad en el sector de la industria en México. ¿Sí? En este caso particular, lo que queremos, bueno, lo que busca la convocatoria es crear pequeñas microcredenciales. Digo, ¿qué son las microcredenciales? Son pequeños módulos de capacitación, en este caso en mi proyecto, pues aplicado a la industria para que las personas involucradas en el área de manufactura, en el área de diseño, pues puedan desarrollar toda esta ingeniería en el país y no tener la necesidad de andarla importando de otros lados, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Bajío tenemos empresas en el sector aeroespacial, donde ya toda la ingeniería ya viene importada, o sea, te la mandan de Europa, te la mandan de Estados Unidos, te la mandan de Japón, y aquí lo único que hacen es pues, copiar lo que les dicen, ¿no? Hacer lo que... La ingeniería aquí es, pues, que básicamente es pues te doy este plano, estos manuales técnicos, reprodúcelo. ¿Sí? Y bueno, los mexicanos son muy buenos en este aspecto de la manufactura, pero si queremos dejar de depender de esa ingeniería de alto nivel, pues tenemos que empezar a capacitar a estas áreas de tecnologías, a estas áreas de investigación dentro de las empresas, para que empiecen ellos a desarrollar o sea, a adquirir habilidades para que puedan aplicar nueva tecnología y dejar de depender de estas industrias. Entonces, la beca que se obtuvo entre el doctor Emanuel y el doctor Marco consiste en generar estos microcredenciales, estas microcapacitaciones. Vamos a llegar a la empresa con, por ejemplo, manufactura avanzada con ingeniería inversa. Entonces vamos a explicarles, a armar este cursito
de cómo empezar a capacitar, cómo utilizar ingeniería inversa, cómo utilizar técnicas de, en este caso, correlación digital de imágenes para poder medir esfuerzos, para poder evaluar nuestros modelos, todo lo que se hace para desarrollar un producto que esté certificado, que tenga la calidad de ingeniería que piden en la industria, que esté al nivel de cualquier país de primer mundo, y que se haga aquí en México. Entonces, con esto fortalecemos la industria nacional, ¿no? Y en este caso, pues, de la región para empezar. Entonces, la Santander y Finpes, pues, confiaron en nosotros para llevar a cabo estas microcredenciales. Y lo voy a decir un poquito, no quiero sonar feo, ¿no? Pero ¿qué me ha dado? Me ha dado desvelos, me ha dado, momentos de concentración, de hundimiento, de reflexión, me ha dado, un reto mental enorme, ¿no? Digo, pero, ¿qué me ha dado? Ya juntando todo esto, en lo personal me da momentos de paz, de tranquilidad, ¿no? Te concentras en un problema, estás dándole vueltas, exploras un lado, exploras el otro, y te concentras tanto que te vas a otra realidad, ¿no? Bueno, es lo que pasa en mi mente. A manera personal, bueno, yo lo encuentro muy satisfactorio. Me ayuda a ver el mundo de una manera diferente. No es por nada, pero digo, nosotros que estamos acostumbrados a ver los detalles, a ser muy quisquillosos con la profundidad, ¿no? No nada más quedarnos con información que vemos por encimita, sino analizar, tener la capacidad de análisis en profundidad de cualquier fenómeno, de cualquier situación social, de cualquier cosa que te da en el ambiente, te da un entendimiento, digamos, un mejor entendimiento de eso. Y tratas de compartirlo con los demás, ¿no? Los demás que por cuestiones así, pues no están acostumbrados o simplemente no es su interés llegar tan profundo, ¿no? Pero esa manera cuando te comunicas, como cuando un niño, ¿no? Y va y descubre, quiere presumir su descubrimiento a los mayores, esa sensación es algo muy similar, ¿no? Pero ya de grande. Encuentras algo nuevo, observas un fenómeno nuevo y salir a comunicarlo a los demás, es interesante, ¿no? Se siente bonito. Y después, y más cuando hay gente que te escucha, ¿no? Entonces, bueno, no toda la gente te escucha, normal, pero la gente que se acerca a ti y te pregunta y luego te escucha, haces amistades, haces nexos, empiezas a crear toda una sociedad de amigos a tu alrededor, gente que te apoya y bueno, la investigación tiene algo, pues algo íntimo, ¿no? Con la sociedad, con lo que te rodea. Sí, entonces manejas desde la parte interna dentro de tu ser y es algo que después evoluciona y te da para repartir y para dar, para crear tu entorno, ¿no? Y modificar tu entorno, que es algo lo importante de la investigación, ¿no? Impactar en el entorno. Hay dos frases en especial, ¿no? Que marcan constantemente mi vida. Una frase es la que dijo Lasalle, y no es que sea comercial, ¿no? Porque es que es la realidad, ¿no? Si uno se pone a ver sus palabras, fue una manera de humildad, una manera de trabajo, de darse a sí mismo hacia la sociedad. Es la que dice, adoro la manera en cómo Dios ha llevado mi camino, ¿sí? Me ha llevado en el camino. Y no sé, y no es porque sea Dios en tal, ¿no? Digo, llámalo destino, llámalo la vida, llámalo las energías del universo, ¿no? Pero la manera en cómo te conduce a través de la vida, es algo magnífico, ¿no?
Y abonado a eso, hay otra oración, bueno, otra frase que me gusta mucho, mucho se da en las corrientes paganas, que dice, haz lo que quieras sin dañar a nadie. Ese es otro de mis grandes pilares, porque bueno, sin dañar a nadie implica no dañarte a ti mismo, no dañarte al prójimo, no dañar a lo que te rodea, no impactar negativamente. Y de ahí en fuera tienes la libertad de hacer lo que se te dé tu regalada gana, sin dañar a nadie, de la manera en cómo te conduce el universo, ¿no? Entonces, digo, si tú me dices cuál es la definición de libertad, es justamente esa. Hacer lo que se te da tu regalada gana en la manera en cómo te conduce el universo. Entonces, la frase que te da Juan Bautista de la Salle y la frase que obtengo de estas filosofías paganas de hacer lo que quieras sin dañar a nadie, creo que se complementan perfectamente bien. Eh, alguna vez, como un consejo lo podría decir, ¿no? Alguna vez tuve unos problemas muy fuertes, ¿no? Y todo el mundo tenemos problemas interiores, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas de todo tipo, ¿no? Digo, eso es una ley de la vida, no siempre vas a tener un problema, tan solo por existir ya tienes un problema, ¿sí? Pero alguien me dijo, digo, los problemas siempre van a estar ahí, pero acuérdate que hace más el que quiere que el que puede, ¿sí? Y eso realmente es el motor que te va a ayudar a librar, a moverte, a serpentear los problemas y es lo que te va a ayudar a evolucionar, a ser mejor persona. Entonces, ahí la clave es esa, hace más el que quiere que el que puede. Entonces, no importa que tengas muchas limitaciones, que tengas muchos problemas, pero si tú quieres hacer las cosas, vas a llegar mucho más lejos.